¿Te ha estado costando trabajo comunicarte efectivamente y quieres ver algunos tips? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Encantada de recibirte por acá en tu canal de coaching. Pero si fue casualidad que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente, bienvenido. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí vamos a revisar muchísima información relacionada principalmente con el coaching profesional, pero vas a ver que también preparo para ti información relacionada con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y por qué no, incluso vas a encontrarte uno que otro video relacionado con la motivación. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que es súper importante en el desarrollo personal y es cómo comunicarnos efectivamente, y parecería una cosa súper sencilla, y esto generalmente es una de las habilidades transferibles que vamos a utilizar mucho tanto en la parte personal como en el ambiente empresarial. Así que si has tenido por ahí algunos problemas para comunicarte efectivamente y de repente sientes que estás hablando como en otro idioma porque dices una cosa pero las personas están comprendiendo otra, bueno, no te preocupes, eso es perfectamente normal, y acá yo te voy a compartir algunos tips que puedes poner en práctica a la de ya para que puedas mejorar tu comunicación y volverte más eficaz. El primer tip, que incluye toda comunicación eficaz, es por supuesto escuchar activamente. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, es importante que pongas toda tu atención en la persona. De repente podemos estar teniendo una conversación, pero estamos mirando para otro lado, o de repente pasó alguien y nos distrae, o de pronto tenemos alguna preocupación y estamos metidos como en algún dispositivo, o estamos en una computadora mientras estamos escuchando a la otra persona. Bueno, imagínate, ponte en los zapatos del otro. Esa otra persona se puede sentir que no le estás brindando tu atención. Por esa razón es necesario que tú hagas contacto visual, que incluso cuando te sea posible también hagas algunos gestos. Por ejemplo, si asientes con la cabeza o de pronto te sonríes cuando dice algo que es gracioso, todo eso hace que la persona realmente vea que estás conectada con ella en el momento presente y que la estás escuchando efectivamente. El segundo tip es que pueda ser claro y conciso. Bueno, primero, la claridad se refiere a que en ocasiones podemos utilizar muchísimos tecnicismos o palabras como por ejemplo los acrónimos, que no necesariamente todo mundo está familiarizado con ellos. Esto sucede bastante en el ambiente empresarial, porque puede ser que a lo mejor tú estás utilizando una serie de tecnicismos que para ti, por supuesto, son muy conocidos, pero esto no significa necesariamente que otras personas, a lo mejor que sean nuevas en la organización o que probablemente sí están en la empresa, pero trabajan en otra área diferente, pues puede ser que no los conozcan o no estén familiarizados. Por esa razón, trata de mantener la claridad. Y si vas a utilizar alguno de estos acrónimos o algún lenguaje técnico, bueno, pues ten la tranquilidad de compartir su significado. Y por otro lado, sé conciso. A veces, pues hacemos que el mensaje sea súper largo porque queremos dar todos los detalles. Y esto de repente puede abrumar a la audiencia o puede abrumar a los demás. Así que, por ejemplo, si tú vas a presentar resultados en algún lugar o en alguna junta, por ejemplo, bueno, trata de enfocarte a eso que quieres transmitir, pero todos los detalles déjalos para ti, porque esos detalles como tal es importante que tú los conozcas, y ten la seguridad que si las personas tienen alguna duda te van a preguntar, y por supuesto que tú eres el experto para poder explicarlo, pero no entres derechito a la junta o no entres derechito a la conversación explicando toda la información de cómo llegaste a ese resultado, porque eso puede dejarlos confundidos. El tercer tip para una comunicación efectiva es, por supuesto, el lenguaje no verbal. Y seguramente habrás escuchado que la mayoría de las personas nos comunicamos a través del lenguaje no verbal, porque las palabras simplemente representan casi un 7%. Así que el lenguaje no verbal es súper importante, porque a veces si adoptamos una determinada actitud o simplemente estamos desconectados o desenganchados en el lugar en donde estamos, la otra persona lo puede leer como una falta de respeto. Imagínate que a lo mejor estás en una reunión personal y de plano estás como en tu celular, o simplemente estás mirando para otro lado, o simplemente estás como completamente desconectado de lo que la otra persona está diciendo. Eso en realidad le deja un mal sabor de boca a la otra persona, porque dice, bueno, ¿será realmente que quiere pasar
tomar un tiempo conmigo. Así que bueno, hay que estar súper conscientes de cuál es el mensaje que queremos transmitir. Y si probablemente no es tu mejor día y en realidad estás agotado y no tienes como tal cual el tiempo para estar ahí, es mejor posponer la reunión. Lo mismo sucede en el ambiente empresarial. Así que acuérdate que todo el tiempo estamos comunicando, especialmente con el lenguaje no verbal. Por esa razón es importante que si tú estás en una junta o simplemente de pronto tu jefe le llamó a todos a su oficina, bueno, pues sé consciente de cuál es la actitud que estás transmitiendo y cuál es el lenguaje no verbal que ven los demás. El cuarto tip de una comunicación efectiva y que te va a ayudar muchísimo a tener una comunicación eficaz es que puedas hacer preguntas. En coaching lo hacemos todo el tiempo y seguramente tú habrás escuchado que el coach, una de las herramientas o una de sus herramientas favoritas es el hacer preguntas, porque a través de las preguntas es que podemos llegar a reflexiones, podemos conocer cuáles son las opiniones de las otras personas, cuáles son sus gustos y también pues conectarnos un poco más. Por esa razón, tú puedes utilizar esta herramienta tan poderosa durante tus conversaciones personales o empresariales. El tip número 5 para una comunicación efectiva es que cultives la empatía. Por supuesto que la empatía se refiere a ponernos en los zapatos del otro y realmente, pues al ser empático, vamos a comprender el mundo desde su perspectiva. Por supuesto que empatía no significa simpatía. Tú bien podrías estar en desacuerdo con la opinión de la otra persona y esto está perfectamente bien. Si tú opinas o tienes un punto de vista que es completamente opuesto al de las otras personas o al del otro con el que tienes esa conversación, no te preocupes, pero tú puedes ser empático para saber que todas las personas tenemos el derecho de opinar y de ver el mundo de forma diferente. El tip número 6 de toda comunicación efectiva es que tú puedas dar una retroalimentación y que tengas la apertura para recibirlo. El feedback es un regalo. La retroalimentación es algo muy bueno porque sin ella no podríamos avanzar. A veces yo lo que veo, especialmente en el ambiente empresarial, es que cuando nos dan una retroalimentación nos puede poner a la defensiva y de plano nos deja una sensación de que la otra persona nos está criticando. Y a veces hasta nos puede dar miedo que nos documenten una retroalimentación porque decimos, wow, o sea, con eso me pueden correr o me pueden llamar la atención o esto puede tener consecuencias mayores. Pero la realidad es que toda retroalimentación es un regalo y si lo haces en un ambiente de confianza y la mayoría de las personas que tienen esta apertura para llevarlo a cabo, pues te va a permitir que tú puedas avanzar, desarrollarte y ser una mejor persona. Así que si una persona te está dando una retroalimentación de que hagas algo, de que modifiques algo o de que practiques una determinada habilidad, bueno, pues presta atención porque seguramente hay algo que puedes mejorar. El tip número 7 es que puedas aterrizar tu lenguaje de acuerdo a la audiencia. Y esto se refiere principalmente a que tú utilices el tipo de palabras y el tipo de lenguaje que es adecuado para el tipo de persona con la que estás platicando. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor tú tienes una charla con jóvenes. Bueno, por supuesto que esto va a ser muy diferente a que si de pronto estás presentando los resultados financieros para uno de los directores generales. Claro que esto va a tener implicaciones completamente diferentes. Por esa razón, acá las palabras que tú emplees, el tono y también cuál es el contexto de esa comunicación que tienes, es importante que lo cuides y que puedas visualizar quiénes son las personas que están recibiendo este mensaje para que actúes en consecuencia. El tip número 8 es que puedas mantener contacto visual todo el tiempo y esto está muy relacionado con el lenguaje no verbal. Si tú mantienes ese contacto visual, pues vas a hacer que las personas se sientan realmente enganchadas con la comunicación que tienen contigo. Trata de evitar estar mirando para todos lados o, por ejemplo, si estás en una situación en donde hay pantallas o en donde probablemente tienes tal cual una pantalla frente a ti, bueno, evita, por ejemplo, estar volteando todo el tiempo y ignorar completamente a la otra persona o hacer contacto visual. Recuerda que esto es poderosísimo porque la persona quiere sentir que realmente estás ahí presente y que en realidad estás poniendo atención a lo que te están compartiendo.
El tip número 9 es que seas paciente y respetuoso. ¿Qué es lo que pasa? A veces podemos no ser pacientes. Y ya lo diría Ana Frank, en realidad el papel es más paciente que las personas. ¿Y esto a qué se refería? Bueno, a que en ocasiones no somos pacientes, estamos queriendo correr y de plano alguien nos está compartiendo una idea y nosotros ya estamos como de que, ay, se está tardando demasiado. ¿Por qué se está tardando? En realidad debería de ir al punto y a lo que me quiere decir. Bueno, pues acá haz un esfuerzo, porque si quieres ser una persona que comunica de forma eficaz, bueno, pues hay que ser paciente. Hay personas que les toma más tiempo explicarnos aquello que quieren decir. Por esa razón, tú puedes cultivar tu paciencia y tratar de estar presente y enganchado con la persona y con su mensaje. Y por otro lado, también ser respetuoso. En ocasiones podemos estar en completo desacuerdo con lo que nos están presentando o simplemente nos están diciendo a lo mejor alguna mala noticia o algún tipo de mensaje que no nos gusta, pero si tú guardas silencio, tratas de reflexionar en lo que te están diciendo para que después tomes tus decisiones, esto muestra respeto porque tú estás haciendo un autocontrol para no contestar y para no responder a provocaciones o a comentarios que podrían ser agresivos. Y el tip número 10 es que puedas practicar algunos mensajes de lenguaje no verbal de forma activa. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando muestras entusiasmo, cuando muestras una buena disposición o simplemente cuando muestras una sonrisa, simplemente asientes con la cabeza cuando estás, por ejemplo, en una conferencia o en un grupo o con personas que ni siquiera conoces. Eso hace que los demás vean que tú estás enganchado con lo que se está comunicando y por supuesto que esto les anima a tener una comunicación más eficaz. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esos son los 10 tips que puedes poner en práctica a la de ya para mejorar tu comunicación. Recuerda que el proceso de comunicación es un aprendizaje continuo, así como todas las habilidades en el desarrollo humano. De manera que si de pronto algo te sale mal o simplemente no estás comunicando de la forma en la que quieres y recibes retroalimentaciones que no son precisamente las que más te gusten, no te preocupes, esto toma tiempo y una vez que lo estés practicando, vas a ver cómo poco a poco vas a mejorar tu proceso de comunicación. Bueno, pues aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.